Carlos. Para nosotros es realmente honro su conocimiento. Yo lo sigo también en redes y sé de todo el proceso interesante que está gestando a nivel de Latinoamérica y en estos temas de compliance, estos temas de llevar las buenas prácticas a nuestras empresas. Entonces, bienvenido, y lo dejamos para que nos acompañe y nos comente un poco de toda su experiencia y de cómo podemos llevarlo a estas actividades que estamos mencionando desde la seguridad de Anglo American y su relación con los proveedores de seguridad y la fuerza pública. Excelente, María Isabel, muchísimas gracias. Quiero confirmar primero si se me escucha bien, por favor. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces con el permiso tuyo, María Isabel, voy a compartir una presentación. ¿Vale? Mire, yo quiero agradecer en primer término la invitación para poder participar en este taller. Y este es un tema que yo vengo trabajando ya hace algunos años, no solo el del compliance, que es una de las materias sobre la cual estoy hace más de 10 años, antes de que se discutiera acá en Perú sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, sino especialmente sobre el tema de derechos humanos y compliance, ¿no? Que es un área bastante olvidada dentro de lo que es la regulación, pero para sectores como el de la minería, petróleo, gas, todo lo que es energías, industrias extractivas en general, es el pan de cada día, ¿no? O sea, yo me imagino que si estamos acá reunidos es porque consideramos que un proyecto importante como el de Quellaveco es un proyecto que puede despertar una serie de problemas, potencialmente hablando, con la población, ¿no? Siempre hay problemas relativos a cuestiones ambientales, cuestiones de territorios, en algunos casos que no es el de ustedes, tema de desplazamiento de personas, etcétera, y eso da lugar a que los problemas vayan escalando, ¿no? Y es un poco extraño para mí que en materia de compliance y derechos humanos no existe una regulación dura, porque si nosotros pensamos en cuál es la única regulación obligatoria en materia de compliance en nuestro país, la única que hay es la de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es decir, por imposición, digamos, de la regulación internacional, todos los países de Occidente y los de Latinoamérica podríamos considerarnos seguidores de ese modelo económico. Tenemos sistemas donde la regulación le impone, digamos, a la empresa hacer prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en determinados sectores, entre ellos el sector, evidentemente, de la minería. Las empresas mineras son sujetos obligados a la prevención del lavado de activos. Pero claro, no es una necesidad internacional promover el compliance en materia de derechos humanos, ¿no? Y es ahí donde aterrizo yo en varios trabajos, publicaciones y conferencias que he hecho sobre la necesidad de que el Estado en su día aterrice sobre una regulación en materia de compliance muy en la línea de lo que ha explicado María Isabel, ¿no? El tema del mapa de riesgo, las medidas de mitigación, el monitoreo, la capacitación, todo lo que se ha indicado. Yo quiero hacer una presentación muy rápida, con cargo a que en las preguntas puedan surgir inquietudes y podamos, digamos, profundizar alguno que otro tema que se pueda plantear. Muy rápido, ¿no? Este es un tema práctico, este no es un tema potencial, este no es un tema, digamos, de lo que podría pasar y no ha pasado, al contrario, ¿no? Hay muchísimos casos. Por ejemplo, María Laura Bühn, una investigadora argentina-alemana, en una serie de trabajos que ha publicado sobre el compliance, no el compliance, sino sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones a los derechos humanos, ha puesto en relieve estos casos sintomáticos, ¿no? El caso San Marcos, Mineração, Brasil, año 2015, el caso Ralco en el Alto Biobío de Chile, del año 2005, el caso Chevron de Ecuador, muy conocido, ¿no? Muy conocido, 18.000 millones de galones tóxicos derramados en el río Amazonas, el caso Sepetiba, Brasil, muy bien, donde se afectó a 8.000 familias, y podemos hablar incluso ya de sentencias, ¿no? Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los pueblos de Saramaca versus Surinam, 28 de noviembre de 2007, el pueblo indígena Quechua de Sarayaku
versus Ecuador, 27 de junio de 2012, Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros versus Honduras, 8 de octubre de 2015, o sea, ahorita. Tenemos también, consecuentemente, una serie de fallos donde se ha discutido el famoso derecho a la consulta previa, ¿no? La consulta previa, que es un dolor de cabeza y un problema práctico para las empresas que están en el sector, porque esto, desde el punto de vista de la regulación, ya tenemos digamos, una regulación dura que establece cómo debe de operar esto, pero la cuestión práctica no es el problema. La cuestión práctica y cómo las autoridades van cambiando la interpretación de la ley a lo largo del tiempo. Sobre este tema podemos volver al final de la intervención. Ahora, yo no soy un activista, por si acaso. Yo soy abogado de empresas. Tengo una postura muy clara respecto a la necesidad de que la empresa intervenga en la economía, la empresa participe en una economía de mercado, incluyendo las industrias extractivas. Pero hay una realidad al costado, ¿no? No diría atrás ni delante, sino de al lado. La realidad de al lado tiene que ver con los monitoreos que realizan los grupos activistas. Hay muchísimas páginas web, acá menciono un par, ¿no? OlcaCL y conflictosmineros.net, que monitorean todo el tiempo las actividades de las empresas extractivas en la región. Y claro, producto de eso, por ejemplo, en el caso de Perú, se señala potenciales conflictos o conflictos reales en proyectos como este, ¿no? Tamina, Cañariaco, Chadín, Conga, Las Bambas, Pierina, Río Blanco, Tío María, Tintaya. Claro, y todo eso aparece como resultado de un monitoreo. Y si ustedes entran a estas páginas web, van a darse cuenta de que esto no se presenta como un caso potencial o un caso en investigación. No, no, esto se presenta como casos ya sentenciados y juzgados. Como si la opinión de los activistas en materia de derechos humanos, la valoración que ellos puedan tener de la realidad, de los hechos, sea ya prácticamente algo que ha sido sentenciado y se vende como tal. Y esto, claro, esto da lugar a un círculo que no necesariamente es virtuoso, porque son ONG que viven de la financiación pública extranjera o de organizaciones internacionales extranjeras o de donantes extranjeros, y claro, cuando presentan esto, ¿no? Y dicen, la gente se está muriendo, la gente está secuestrada, la gente ha perdido el derecho al medio ambiente, claro, las financieras internacionales acuden a participar, digamos, de estos proyectos, apoyándolos, incentivándolos, ¿no? Claro, y está muy bien que se monitoree todo. Con eso yo no tengo ningún problema. El problema es que eso muchas veces da lugar a una serie de reclamaciones donde el punto de partida no necesariamente es lo que está aprobado, sino lo especulativo. Sobre eso también podemos volver una vez que estemos en el estadio de preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, se registran, ¿no?, los conflictos monitoreados por países. Podemos ver también, perdónenme un segundo, el mapa, ¿no?, de conflictos en América Latina. En Perú estamos registrando 42 conflictos. Podemos ver, por ejemplo, ya con el COVID, cuáles son los conflictos que se han podido producir básicamente por la pandemia, por temas de salud. Pero al final del día, tratemos de aterrizar esto sobre cuestiones legales, ¿no? ¿Qué es lo que se reclama? La llamada dañosidad social, afectación a bienes individuales, vida, salud, patrimonio. Claro, si alguien dice, oye, esta empresa vino, levantó un proyecto y producto del proyecto mi propiedad ahora ha pasado a valer menos, la tengo que vender a ese menor precio, eso es un buen discurso, ¿no? Que no necesariamente va a ser verdad, ya podemos poner ejemplos luego sobre lo contrario, ¿no? Afectaciones a la libertad cuando se habla de desplazamientos, o también se habla de la afectación de bienes colectivos, medio ambiente, salud pública, derechos laborales, derechos de los consumidores, problemas alrededor de los productos defectuosos o fraudulentos, como el caso de la Volkswagen, o se afecta también bienes institucionales, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, ¿no? En el caso de Odebrecht se habla que el caso de la corrupción es un caso de violación a los derechos humanos, ¿no? La famosa división de operaciones estructurada. O se habla de la relación de estos bienes jurídicos con los derechos humanos. Hace unos 20 años atrás, los conflictos eran medio ambiente, salud pública, propiedad, patrimonio. Hoy en día, todo esto ha ido migrando bajo el background y la coyuntura y, digamos, todo el manto de lo que significan las cuestiones propias de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y esto es importante y vamos a detenernos acá un par de minutos, ¿quiénes son los actores, no?
Por una parte tenemos al Estado local, que es el receptor de las inversiones, en el caso nuestro del Perú, que es el titular, administración o garante de los recursos naturales. Es un promotor de la inversión conforme al modelo de la Constitución. Hay un crecimiento del Producto Bruto Interno que tiene que trabajar, metas tributarias y evidentemente apoyo a la empresa. Tiene que darle a la empresa seguridad, flexibilización de los trámites. Y menciono esto último porque, claro, siempre la flexibilización de los trámites puede ser un problema para efecto de lo que es compliance anticorrupción, ¿no? Bueno, ahí está el Estado. Por otro lado, otro actor es la empresa, obviamente. Titular del capital. La empresa puede tener preferencia por las jurisdicciones con menores costos, ¿no? El llamado Shopping Forum, o Forum Shopping, perdón, costos tributarios, laborales, regulatorios. Pueden haber convenios de estabilidad jurídica, CIADI, por ejemplo, o convenios de estabilidad tributaria, arbitrajes internacionales como el que he mencionado, y al lado de la empresa, o vinculado a la empresa, el rol de los proveedores, ¿no? Esto tiene que ver con una conducta indirecta de la empresa tiene que hacer compliance sobre los proveedores. ¿Cuál es el rol de los financistas, ¿no? Ya no pensemos en la empresa, un proveedor, un gran proveedor, el proveedor de los capitales, ¿no? Por ejemplo, en Canadá este tema está muy discutido, ¿no? Bajo qué condiciones los bancos, las financieras, pueden otorgar créditos para empresas canadienses, las llamadas junior, que van a realizar actividades extractivas en el extranjero sin necesariamente respetar estándares mínimos en materia de derechos humanos, ¿no? Otro actor, el estado de origen de la empresa y del accionista, que puede ser diferente, ¿no? Una cosa es la empresa, que puede tener un accionista canadiense, pero la empresa está constituida en el Reino Unido, o la empresa está constituida en Perú, etc. Entonces, una cosa es el estado de la empresa y otra cosa es el estado del accionista, que no necesariamente es el estado donde opera la empresa. Entonces, salvo excepciones, como los casos de compliance anticorrupción, blanqueo, financiación del terrorismo, o ADCA, no entienden su jurisdicción contra empresa por hechos extranjeros. Es decir, puede haber un doble o triple estándar. Lo que quiero decir es que las empresas, digamos, que tienen origen en un determinado estado, en ese estado no necesariamente existe una norma transnacional que permita la persecución de hechos en el extranjero. Una excepción, por ejemplo, se produjo en el 2017, ¿no? Francia aprobó una ley de justicia transnacional. Es posible en Francia perseguir a las empresas francesas de capital francés que realizan operaciones en el extranjero cuando esas operaciones en el extranjero lesionan derechos humanos. Entonces, el hecho evidentemente se puede perseguir en el país donde ha habido alguna afectación al derecho humano, pero también se puede perseguir en Francia. Esto es una suerte de, los que estamos en compliance decimos así, una suerte de FCPA en derechos humanos, ¿no? Es decir, algo parecido a la Foreign Corrupt Practices Act americana del 77, que permite perseguir la corrupción de empresas americanas cometidas en el extranjero, como el caso de Odebrecht. Recordemos que Odebrecht firmó un acuerdo con los Estados Unidos en el 2016 sobre la base de delitos cometidos no en Estados Unidos, sino en el extranjero, FCPA. Cuarto actor, la población afectada, ¿no? Hay un especial estado de vulnerabilidad, desde luego. Zonas alejadas, pobreza incluso extrema, no acceso a una tutela judicial efectiva. Los casos son complejos, hay una ausencia del Estado, incluso respecto a los servicios básicos. Muchas veces estas comunidades o poblaciones recurren a las vías de hecho, la fuerza, la protesta, ¿no? Como medio de reclamo, o sus reivindicaciones, ¿no? Se buscan medios de diálogo, mediadores, veedores, consejeros, y entonces se genera el llamado discurso de criminalización de la protesta, ¿no? Y esto es algo sobre el cual me voy a detener un segundo. El Tribunal Constitucional, el 2 de junio del año 2020, es decir, hace 5 meses, en la sentencia 009-2018, proceso de inconstitucionalidad, ha establecido que existe un derecho a la protesta. El derecho a la protesta emana del sistema democrático. Pero esto alguna ONG, cuyo nombre evitaré en esta ocasión, ha vendido como un éxito, ¿no? Ojo, la sentencia se declara infundada, pero en el desarrollo habla del derecho a la protesta. Se declara infundada porque acá lo que se había planteado era la posibilidad de dejar sin efecto una de las formas de criminalización de la protesta, vinculada al delito de extorsión, ¿no? Entonces se quería que se declare inconstitucional un extremo, el delito de extorsión. La sentencia fue declarada infundada, pero en el marco del desarrollo
el TC habla del derecho a la protesta. Bueno, y la mencionada ONG, sin nombre, ha vendido esto como un éxito. Dice, el TC ha reconocido el derecho a la protesta. Claro, eso es verdad, pero hay que leer la letra chica, hay que leer el paquete completo. El TC ha reconocido el derecho a la protesta, pero no ha reconocido el uso de la violencia para protestar, no ha reconocido los daños al patrimonio público-privado, no ha reconocido el derecho a secuestrar, no ha reconocido el derecho a destruir campamentos, no ha reconstruido el derecho a tomar carreteras, no ha reconocido el derecho, en fin, al uso de la violencia, armas de fuego, con la posibilidad de poder protestar dentro del marco de la Constitución. Entonces lo que hay es un reconocimiento del derecho a la protesta, pero con límites muy claros. Incluso la sentencia dice que el Estado, frente a un hecho de violencia ilícito, tiene el deber de perseguir el caso y sancionarlo. Menciono esto porque el discurso de las ONGs o algunos sectores de derechos humanos es el discurso de criminalización de la protesta. Se dice, un grupo de pobladores fue y tomó una industria extractiva, un campamento, por ejemplo. En algunos casos hasta lo incendiaron. Está el caso ahí de Río Blanco, por ejemplo. Lo incendiaron, incluso en algún caso tomaron secuestradas a personas de la empresa que le hicieron firmar un acta diciéndole que la empresa se iba a retirar, como si estos señores, trabajadores, tuvieran el poder de decidir que la empresa se va a retirar o va a retirar el proyecto. Claro, todo eso no está amparado por el derecho a la protesta. Evidentemente, en un caso grave, una empresa hace una denuncia penal. Hace una denuncia penal a la espera de que el Estado le brinde una mínima garantía, ¿no? Bueno, ¿qué hace el Estado? Poco o nada. Poco o nada porque, bueno, primero el Estado casi no puede. En estas poblaciones alejadas, no sé dónde está ubicado el proyecto Queyabeco, pero sería bueno tener en el mapa muy claro quién va a ser tu fiscal, quién va a ser tu juez, cuántas horas hay que trasladarse. Hay casos donde una industria extractiva tiene que reclamar por estos hechos y tiene que viajar 2 o 3 horas en carretera para llegar recién a un fiscal. Un fiscal que no tiene policías, un fiscal que no tiene poder, tal vez tenga un internet de mala calidad. Prefiero no poner ejemplos, conozco muchísimos sobre esta materia. Y claro, ¿cómo puede un fiscal con pocos recursos encauzar a una población de 100 o 200 personas que han podido realizar hechos de esta naturaleza? Claro, al final el Estado está ausente, ¿no? El Estado está ausente. Yo alguna vez le dije a una activista de derechos humanos de Washington, del Due Process of Law Foundation, le dije, oye, pero si el ser humano puede ir a la Corte Interamericana a reclamar que el Estado lo proteja, porque no ha parado tu derecho a la libertad, tu derecho al honor, tu derecho a la igualdad, y pedir, por ejemplo, que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, o puedes ir a la Corte Interamericana a reclamar que digamos, una persona sea protegida porque ha habido desaparición de personas, porque ha habido torturas, porque han habido ejecuciones extrajudiciales, porque han habido daños patrimoniales. Si un ser humano puede ir a reclamar a la Corte Interamericana, ¿por qué no lo puede hacer una empresa? ¿Por qué una empresa no puede ir a la Corte Interamericana a reclamar que el Estado peruano, por ejemplo, asuma su rol? Y así como el Estado peruano asume su rol, en los casos en que la Corte Interamericana le ordena, muy bien, proteger al individuo, ¿por qué no podría pasar lo mismo frente a las empresas? Bueno, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana, la mala noticia, ¿no? No existe un consenso a favor de que esto sea posible. O sea, se parte del hecho de que la Corte Interamericana es un espacio reservado única y exclusivamente para el individuo. Y fíjense ustedes lo que puse acá, ¿no? Acá hice mención a esta sentencia de la Corte Interamericana. Y estamos hablando de pueblos, estamos hablando de poblaciones, colectivos que han podido ser afectados y que pueden tener su justo derecho a la consulta previa. Me parece muy bien que la Corte Interamericana proteja al individuo, proteja a las comunidades, pero tiene que haber igualdad, ¿no? Y la igualdad para mí significa que la Corte Interamericana debiera de poder abrir la posibilidad de proteger también a la empresa. O sea, en teoría, lo que estoy queriendo decir es que una empresa que ve afectada su inversión, que ve afectada sus derechos y donde ve que el Estado no hace nada, pudiendo hacer algo más para proteger su inversión, proteger sus derechos, la empresa tiene derecho a la reputación, tiene derecho a hacer negocio, la empresa
tiene derecho a la propiedad, tiene derecho a la posesión, etcétera, etcétera. El Estado debiera darle protección. ¿Qué pasa si el Estado no te protege? ¿Qué pasa si el Estado declina de la posibilidad de ejercer la protección a favor de la empresa? Lo único que te queda es la Corte Interamericana, no tienes otro camino. Y yo lo que veo ahí es de que el pensamiento activista ha tenido mucho éxito en lo que es la defensa del individuo, lo cual aplaudo. Ha tenido mucho éxito en lo que es la defensa de colectivos que pueden verse afectados por violaciones a los derechos humanos, lo cual aplaudo y celebro. Pero yo creo que también del otro lado de la medalla debería existir un activismo empresarial y buscar que las empresas que se puedan ver afectadas por hechos delictivos que no están amparados por el derecho a la protesta puedan recurrir a la Corte Interamericana y puedan hallar justicia. Y justicia no significa que les den plata. Justicia significa que le digan al Estado, oye, cumple tu rol de protección de las empresas que pueden verse afectadas por hechos que son desproporcionados. Alguien decía por ahí que la protesta es el lobby de los pobres, ¿no? La protesta es el lobby de los pobres. Los pobres pues no ponen ministros, los pobres no tienen presidentes, los pobres no tienen dinero para contratar gestores de intereses. Bueno, lo que tienen que hacer es protestar. Yo estoy comprometido con ese derecho, me parece muy bien, lo celebro, pero tengamos claro que la protesta no puede justificar lo delictivo. Por eso es que el llamado discurso de la criminalización de la protesta para mí no es otra cosa que un discurso de la impunidad. Es una forma de decir, mira, si algo no me gusta, destruyo, y si destruyo no me puedes perseguir porque eso es criminalización de la protesta y eso viola mis derechos humanos, y si el Estado me persigue me puede ir a la Corte Interamericana. La empresa no lo va a poder hacer porque en Washington, donde funciona la Comisión Interamericana, y en San José, Costa Rica, donde funciona la Corte Americana de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, no nos van a hacer caso. A las empresas le van a decir, oye, no, esto no es tu fuero. Acá tú no puedes participar. Acá es un tema de individuos y Estado. Solo los individuos o los colectivos de individuos pueden reclamar frente al Estado la protección de sus derechos. Claro, entonces se va generando una serie de desigualdades, ¿no? De desigualdades en lo que es la tutela judicial efectiva. Y yo creo que parte de lo que significa el compliance en derechos humanos pasa también por hacer compliance estatal. De eso hablaremos al final. Nos detenemos acá. ¿Cuáles son las relaciones entre la población y la empresa, ¿no? Podemos encontrar estas variantes, por ejemplo. Caso número 1, ¿no? La comunidad rechaza la actividad extractiva y toma medidas de fuerza para impedirla. Ejemplos, Conga, Tía María, Río Blanco, o el caso de la empresa Talisman, no me acuerdo, ¿no? Luego pasó a ser adquirida por otra empresa. En el lote 64, en Iquitos, se imputó incluso tentativa de genocidio a los representantes de la empresa porque consideraban de que la empresa promovía el enfrentamiento entre las comunidades, ¿no? Claro, el caso se archivó, pero fíjense cómo escaló desde el punto de vista penal. Y, por cierto, quien hizo la imputación por tentativa de genocidio fue una fiscal que hoy en día forma parte del Tribunal Penal Internacional, para que vean ustedes cuánto éxito puede tener la carrera de, digamos, generar o gestar casos contra las empresas. Esta fiscal, que es ahora miembro del Tribunal Penal Internacional, parte de la Haya, la corte más importante de materia penal del mundo. Bueno, hay una peruana ahí que forma parte de la corte, y ella es la fiscal que inició y llevó adelante el caso de tentativa por genocidio. Segunda situación, segunda posibilidad de estas relaciones. Las empresas que sufren perjuicio por esa medida de fuerza denuncian. Las empresas dicen, vamos a denunciar. Secuestran a sus empleados o las autoridades, porque a veces también secuestran alcaldes, policías, daños a la propiedad pública y privada, lesiones personales o incluso homicidios, en el caso de Baguazo, por ejemplo, Perú 2009, ¿no? ¿Cuál es el resultado final? No pasa nada. Esos casos nunca terminan en sentencia. En el caso del Baguazo, por ejemplo, hubieron policías muertos, policías desaparecidos, ninguna organización de derechos humanos ha reclamado por ellos. El Estado peruano no ha sido llevado a la Corte Interamericana para que el Estado ejerza todo su poder y pueda identificar y hallar los cuerpos de los policías desaparecidos, ¿no? ¿El proceso penal en qué ha quedado? Nada. No ha habido, digamos, mayor punición o mayor persecución. Tercer caso, o tercera posibilidad de este tipo de relaciones empresa-población. La empresa es víctima incluso de asociaciones criminales, ¿no? El mejor ejemplo, mineros ilegales. Muchas empresas del sector
sufren la incursión de mineros ilegales que empiezan a explotar en las zonas aledañas, especialmente las empresas que están en el sector de minería aurífera, ¿no? Oro, ¿no? Muchos casos en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Último supuesto, las empresas y la población, ambas de consumo, exigen a las autoridades la continuidad de la actividad económica, el caso Doerran, ¿no? El Estado cerraba Doerran de Loroya y la población salía a protestar. Alguno dice que la empresa financiaba la protesta, puede ser, yo no tengo, digamos, criterios para afirmar o negar, puede ser. Lo cierto es que los trabajadores salían a protestar porque se quedaban sin trabajo. El Estado te cierra, no hay negocio, evidentemente no hay planilla, no hay pago, ambos protestaban a la vez. Ese es más o menos el mapa de relaciones entre la población y la empresa. ¿Cuál es la capacidad de rendimiento de los sistemas jurídicos? ¿Los sistemas jurídicos pueden solucionar este problema? Serias dudas, ¿no? Serias dudas, ¿no? Podemos recurrir al derecho administrativo regulatorio, constitucional, civil, al derecho penal, con muchísimos problemas para poder realizar imputaciones de un lado y del otro, cuando la población delinque o cuando delinque la empresa o cuando delinque el Estado por omisión. El derecho penal internacional tampoco ha tenido, digamos, una perspectiva muy clara acá. En casos de especial gravedad, por ejemplo, podría recurrirse a tipos nacionales de derecho penal internacional. El caso Río Blanco, Taliman son representativos. No tengo mucho tiempo para entrar en esto, pero los dejo ahí mencionados, ¿no? Se habla incluso de ampliar las potestades de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, para que se pueda llevar algunos de estos casos donde se violan los derechos humanos de las poblaciones a la Corte Penal Internacional. Claro, y ahí, si eso pasara, ¿quiénes serían los procesados? Seguramente agentes del Estado y agentes de la empresa. Corte Supranacional de Derechos Humanos, ¿no? Corte Interamericana, Corte Internacional de Justicia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo a la jurisdicción aplicable, pero la limitación es que en esta solo el Estado puede ser responsable. Una empresa no puede ser llevada a un Tribunal Penal Internacional, solamente el Estado, ¿no? Y esto dependerá si el Estado participó por acción o por omisión en el hecho, ¿no? En el caso de la CIDH, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Perú, de Derechos Humanos de Latinoamérica, pueden darse sentencias que anulan procesos internos con consideraciones de posibles responsabilidades individuales, ¿no? Claro, es decir, te pueden juzgar al individuo prácticamente a nivel internacional sin que el individuo se haya podido defender, ¿no? Reparaciones, ¿no? Pueden cortes extranjeras emitir reparaciones. Hay un modelo interesantísimo, ¿no? ATCA, ¿no? El Alien Tort Claims Act de Estados Unidos, y hay un caso acá muy famoso que es Filártiga versus Peña Irala, ¿no? El año 80, ¿no? Donde una corte de Nueva York generó una competencia positiva para el caso ante una demanda civil de familiares de un joven paraguayo torturado y asesinado por un agente del Estado paraguayo, ¿no? O una jurisdicción muy excepcional, como el caso Chevron Texaco, ¿no? Tras 10 años en la Corte de la USA, de Estados Unidos, se decidió el reenvío al Ecuador por aplicación del Forum Non Convenience, ¿no? Es decir, no puedes buscar la jurisdicción que más te conviene, ¿no? Y dentro de la parte final, compliance, derechos humanos y actividad empresarial, ¿no? Creo que una de las formas de enfrentar el tema, comprenderán hasta acá que el fenómeno es muy complejo, muy complejo, la regulación y las jurisdicciones se quedan cortas para solucionar el problema. Una de las posibles medidas paliativos o desenfrioles, como decimos algunos, porque no son la solución, no son la panacea, es el compliance y derechos humanos. Cuando esto yo lo he presentado con los activistas de derechos humanos, se oponen un poco a la idea del compliance, ¿no? Ellos dicen, hablemos de la debida diligencia, ¿no? Que es el gran tema que aboca, digamos, un poco al discurso. Dicen, no hablemos de compliance porque el compliance siempre vende lo siguiente, lo que si la empresa está en compliance, la empresa no puede ser responsabilizada. Claro, ese temor es un temor infundado, primero porque el estándar del compliance es alto. Si yo tuviera que probar compliance ante un tribunal nacional o internacional, el estándar no es bajo, el estándar es muy alto. Y en segundo lugar, porque la debida diligencia es compliance. Es decir, podemos usar nombres distintos, ¿no? Podemos decir que uno es debida diligencia y lo otro es compliance, pero es exactamente lo mismo. Y acá, bueno, han habido 3 etapas en el desarrollo del compliance y derechos humanos. La última aterriza en los famosos 10 principios del Pacto Mundial, que seguramente ustedes habrán ya comentado en alguna conversación anterior o en los materiales que hayan podido revisar. Y digamos, lo más famoso, lo que tiene mejor expresión y se ha vendido mejor en el mundo,
son los llamados principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos del señor John Ruggie, ¿no? Los principios de Ruggie, ¿no? Tercer momento. Bueno, principios voluntarios, seguridad y derechos humanos que se acaban de asentar también hace algunos años, pero digamos, todos los principios, yo creo que hay algunos que podemos tener en cuenta como principales. Primero, la empresa tiene un deber de garante, el principio número 11, ¿no? La empresa tiene una posición de garante hacia el respeto a los derechos humanos, que creo que es el punto de partida de cualquier conversación y por eso estamos acá esta tarde. Otro principio importante, ¿no? El principio 17, la debida diligencia. Y eso no es otra cosa que el compliance. La empresa debe de hacer compliance con la finalidad de evitar que de su organización emanen potenciales hechos contra los derechos humanos, ¿no? Sobre estos principios rectores podríamos entrar ya también en detalles, digamos, de fondo, de forma, y podríamos mencionar acá un documento que se ha publicitado recién en el 2020, que es el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada, que es uno de los temas que ustedes me mencionaron que era también de interés, ¿no? Claro, acá no se trata de darle carta libre a la seguridad privada, ¿no? Sino de también mapear el riesgo y poder imponer reglas de mitigación de ese tipo de riesgos, ¿no? En fin, ya estoy terminando. ¿Cuál es la capacidad de rendimiento de todo esto al final, ¿no? Yo creo que es muy limitada, ¿no? El compliance no puede funcionar si no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio el compliance, por lo tanto no puede funcionar. Yo soy de los que creo que acá hay algunas cosas fundamentales que se tienen que plantear, ¿no? Por una parte, se tiene que establecer que la empresa que tiene una posición de garante frente a los derechos humanos no puede hacer compliance en derechos humanos de forma voluntaria. Los estados deberían de imponer la obligación en los contratos y al, digamos, permitir que las empresas funcionen, operen, que tengan compliance en derechos humanos, así como un banco tiene compliance en materia de prevención del lavado de activos. Por lo tanto, lo lógico es que las empresas puedan tener, digamos, estos mecanismos de mitigación de riesgo como una obligación legal. Pero a la mano con ello, de la mano con ello, creo que debe de existir también el compliance por parte del Estado, compliance público o estatal. El Estado debe de hacer compliance en materia de derechos humanos cuando trabaja de la mano con las empresas o industrias extractivas. Y por otro lado, creo que esto debe de activar el rol del Estado como garante tanto, digamos, del débil, que puede ser la población, que merece protección, que merece la tutela de sus derechos, pero también de la inversión. El inversionista también tiene derechos, ¿no? Y esos derechos también pueden ser derechos humanos. El patrimonio es un derecho humano. La posibilidad de realizar negocios es un derecho humano. No estamos hablando en consecuencia acá de derecho de segunda o derecho de tercera. Creo que tiene que mantenerse un equilibrio en el cual la carga regulatoria que impone el Estado para una parte y para otra puede ser un camino para ir disolviendo estos problemas que permanentemente se van presentando alrededor de las industrias extractivas. Bien, lo dejo acá por ahora y yo quedo atento a comentarios o lo que se quiera mencionar alrededor de esta corta exposición. Gracias. Doctor, una consulta. Gracias, doctor. Un poco, no sé, habría la posibilidad de copar este vacío jurídico con la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica y a la vez como a tratar a la persona jurídica como titular de derechos humanos? A ver, al igual que el ser humano puede ser autor o víctima, ¿no? Un ser humano puede matar, un ser humano puede robar, pero también puede ser víctima del mismo homicidio o víctima de un robo, ¿no? Es un tema de ida y de vuelta, ¿no? Hay derechos y obligaciones. En el caso de las empresas, para mí es exactamente igual. Las empresas son un centro de imputación de derechos y obligaciones. Fíjense que les quiero poner un ejemplo muy simple. Durante años, las empresas no tenían derecho al honor, hasta que el Tribunal Constitucional peruano, en los años 2000, y la Corte Suprema empezaron a emitir sentencias diciendo que la empresa también puede ser afectada en su derecho al honor o en su derecho a la reputación. Es decir, la concepción de los derechos es una concepción absolutamente mutante, ¿no? Los derechos no están congelados en el tiempo, ¿no? Reciben una evolución. Fíjense lo que mencioné hace un rato. Se ha reconocido el derecho a la protesta, ¿no?
Antes se hablaba del derecho a la protesta como un derecho, digamos, humano, un derecho natural. Natural significa que no está reconocido en la ley, pero que uno lo reclama como íncito al ser humano, ¿no? Bueno, el TC ya lo reconoció, sin que la Constitución hable expresamente del derecho a la protesta. Dice, el derecho a la protesta emana del modelo de Estado democrático de derecho, que implica la participación ciudadana, y hay ciudadanos que no tienen todos los medios o acceso para participar en el Parlamento, en un fuero, a través del Estado, así que el ser humano tiene derecho a salir a la calle a protestar y exigir a las autoridades que hagan cambios. Bueno, ya lo hemos visto acá en Perú hace poco, ¿no? Un grupo de jóvenes, personas salieron a protestar y algo han logrado, lograron que renuncie un presidente, renuncien ministros, hay un cambio, digamos, en la presidencia de la República, todo lo que ya nosotros conocemos. Y todo eso, en principio, salvo los hechos de violencia, es algo que está reconocido por el TC. Lo mismo pasa acá, ¿no? Las empresas tienen obligaciones, ¿no? Tienen que respetar el medio ambiente, tienen que respetar los derechos laborales, pagar tributos, muy bien cumplir con la regulación, no corromper, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cargas y obligaciones. Pero la empresa también tiene derecho a una reputación comercial, tiene derecho al nombre, tiene derecho al patrimonio, tiene derecho a celebrar los contratos que buenamente quiere y libremente pueda, tiene derecho a utilizar su patrimonio en invertir, reinvertir, enviarlo al extranjero si quiere, poder ampliar sus inversiones dentro de la regulación, desde luego, todos esos derechos los tiene. Entonces, la pregunta es, ¿la empresa que tiene derechos humanos puede ser víctima de afectaciones a los derechos humanos? Desde mi punto de vista, sí, ¿no? En materia penal eso está claro, la empresa puede ser autora o puede ser víctima, ¿no? Yo entro a un banco, robo, el banco me va a denunciar por robo. Y el agraviado es el Banco de Crédito del Perú, en el ejemplo que estoy poniendo. Claro, ahí al costado está el derecho humano al patrimonio. ¿Qué pasaría si es que el Estado ve que un determinado grupo de personas afecta constantemente una empresa y el Estado no hace nada, ¿no? Claro, si fuera un individuo, en teoría puede ir hasta la Corte Suprema, TC, e irse a la Corte Interamericana para que se ordene al Estado respetar sus derechos humanos. Una persona que ha demandado acá en el Perú que se reconozca el matrimonio con otro hombre, un señor, ha demandado eso, ha perdido en el TC y que ha dicho, me voy a la Corte Interamericana. Y eso ha pasado hace aproximadamente un mes y medio, el señor Oscar Ugarteche, ¿no? Es un hecho público. Va a ir a la Corte Interamericana y la Corte, ¿qué puede hacer? Puede obligar al Estado peruano, si lo toma bien y si cree que debe hacerlo, desde luego, puede obligar al Estado peruano a que registre ese matrimonio en México dentro del registro peruano, el RENIEC, ¿no? Eso puede hacer la Corte Interamericana, demandan al Estado. Nuevamente, hay muchos ejemplos donde el Estado, digamos, no hace nada, no cumple con su rol protector y la Corte Interamericana se convierte en un instrumento de protección. La pregunta es, ¿qué razón de fondo existe para privar a las empresas de ese derecho, ¿no? En los diálogos que he tenido con juristas, abogados, activistas, en el Perú y el extranjero, todos me dicen, no, es que la esencia de la Corte es el individuo. La Corte está hecha para proteger al individuo, esa es la esencia de la Corte. Bueno, yo no sabía que las Cortes se hacían con una esencia histórica, ni sabía que las Cortes tenían que empezar y terminar con eso, ¿no? Eso yo no lo sabía, para mí es nuevo, ¿no? Lo que estoy queriendo decir es que no hay ningún argumento serio para mí ni convincente para limitar la posibilidad de que una corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo protege individuos y no proteja, digamos, a las personas jurídicas. No sé si hay más comentarios, chicos. Doctor, sí, yo tengo uno. Hemos visto claramente... No estoy escuchando, discúlpeme porque se le escucha muy bajo. Bueno, por acá Raúl Artola, un poco lo que ya varios que trabajamos años en operaciones extractivas podríamos decir que es la búsqueda, ¿no?, de desestabilizar, de crear caos, problemas sociales en su mayoría, y estas entidades pues generalmente tienen cierto favoritismo hacia otros sectores y buscan cómo
no hacer como dicen, ¿no? ¿Quién cuida a los derechos humanos? Ellos cuidan los derechos humanos, pero ¿quién cuida a los humanos derechos? A los que cumplen con las cosas, porque no todo es como se dice. Hay muchas variaciones, hay gente que se aprovecha de errores, hay gente que se aprovecha de faltas o fallas técnicas en contratos, en compras, y hacen el reclamo social, recomendando a la comunidad que va a haber un beneficio económico importante. Yo también preguntaría hasta qué punto se pueden considerar las leyes para las comunidades indígenas, cuando en realidad ya varias no son comunidades indígenas, ¿no? Hay mucha gente que ya no pertenece a ese grupo. Entonces, estamos un poquito desamparados desde ese punto de vista legal. Sí, mire, a ver, yo tengo varias impresiones sobre este tema y la verdad que trato siempre de buscar un equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchísimos casos donde las comunidades sí son verdaderamente afectadas, no como una empresa, no por empresas como la de ustedes, donde ustedes, miren, previo a toda operación están hablando ya de derechos humanos, mapas de riesgo, compliance, sino, digamos, para hablar más claro, las empresas transnacionales, las empresas de grandes capitales son las más preocupadas por la prevención. Pero las empresas medianas, los sectores extractivos, las junior, por ejemplo, son las menos preocupadas por este aspecto, porque claro, todavía no están en operación, los capitales todavía no tienen una perspectiva clara de recuperación en el corto plazo, tienen presupuestos más ajustados y claro, podemos encontrarnos con situaciones en las cuales no necesariamente se respetan los derechos humanos, eso está claro. Eso por un lado como punto de partida. Hay una realidad ahí donde el Estado tiene que cumplir un rol de protección y donde debieran de prevenir, pero no necesariamente lo hacen. Versus otros casos donde una empresa se ajusta a los estándares, una empresa se ajusta a la regulación, una empresa hace esfuerzos serios por operar en la zona, por darle satisfacción a su compromiso con las comunidades, pero de tiempo en tiempo se producen una serie de problemas con la población, ¿no? Porque las directivas cambian, porque pueden haber grupos de activistas que van promoviendo situaciones, porque hay extorsiones. El caso de las Bambas, por ejemplo, MMG, que es un caso que yo he conocido de cerca desde el lado de la empresa, fue un caso icónico, ¿no? Donde la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Lima hizo grabaciones legales, ¿no? Por orden judicial contra dirigentes, abro comillas, que estaban pidiéndole dinero a la empresa para solucionar los problemas de protesta social, ¿no? Claro, y hubieron presos, hubieron detenidos. Claro, son realidades que se pueden presentar. Y muchas veces esto no se puede probar. En el caso de MMG Las Bambas, fue un caso público, por eso lo comento con libertad. Es un caso en el cual ya de tantas veces que pasaba lo mismo, la Fiscalía de Crimen Organizado y la Procuraduría del Ministerio del Interior de Orden Público hicieron su tarea, hicieron su trabajo y lograron, digamos, frenar con un caso importante este tipo de prácticas, ¿no? Pero no es algo que pasa a la primera, ¿eh? O sea, muchas empresas sufren de estas cosas y van y buscan al fiscal de la zona, el fiscal de la zona no tiene recursos, no tiene medios, es decir, hay un nivel de desprotección, ¿no? Y evidentemente no tiene buena prensa defender a las empresas, porque uno sale a defender públicamente a las empresas y dice, no, pero es que la empresa viola derechos humanos, la empresa se lleva el dinero, o nos salen con el discurso, digamos, efectista, hay veces, ¿no? El discurso a veces efectista de que la empresa, digamos, el discurso efectista, maniqueo, ¿no? La empresa buena, la empresa mala, perdón, versus la población buena, ¿no? Y los activistas en medio tratando de defender. Bueno, no es un mundo de ángeles y demonios, ¿no? Es un mundo de intereses, es un mundo, digamos, de derechos, obligaciones, y las cargas tienen que estar repartidas con equilibrio, ¿no? Vía la negociación, vía la regulación, vía la acción del Estado, vía el compliance y la autorregulación. Creo que se trata de buscar el equilibrio en la mesa, ¿no? Doctor, no sé si me escuchan ahora. ¿Sí? Sí. Tuve un problema con el micro anteriormente. Justamente lo que
quería ver un tema respecto a los conflictos. Se ha visto muchos conflictos que actualmente suceden, casi todos asociados a las empresas medianas o grandes del sector minería en este caso. ¿Qué se hace o por qué no se hace o no se visualiza lo que puede, la afectación a derechos humanos de toda la minería ilegal? Ahí tenemos innumerables, digamos, efectos contra los derechos humanos, ¿no? El derecho a un empleo digno, el derecho a tener un medio ambiente sano, también tenemos el tema del derecho a, bueno, no pagan tributos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se está haciendo ahí? Eso es lo que no sale a la vista. Por favor, su opinión, doctor. No, sin duda, este es un tema sobre el cual también hay que poner el foco, ¿no? Evidentemente, en estos casos el Estado tiene un rol que cumplir y el Estado no necesariamente lo está cumpliendo, salvo casos graves, icónicos, que han salido a la prensa y que se han difundido, ¿no? Sobre todo en el caso de minería aurífera, el tema no ha tenido mayor espacio, ¿no? Por parte de las ONGs, por parte de los defensores de los derechos humanos, y esto tiene que ver, hay veces, con lo que es el enfoque de cara visible, ¿no? Es decir, en el caso de la empresa formal tiene una dirección, la SUNAFIL tiene a dónde ir, el OSINERMIN tiene a dónde ir, el OSINERMIN tiene cómo multarte, el OEFA tiene cómo multarte, la SUNAT tiene cómo multarte, todos tienen la posibilidad de demandarte porque eres formal, ¿no? Pero a un ilegal, ¿qué le vas a sacar? Tal vez no tiene cuentas corrientes y si las tiene a cuenta de terceros, tal vez no tiene ni siquiera personería jurídica, el Estado no llega, ¿no? El Estado no llega, ¿no? Entonces, este es un drama que es el drama de la formalidad versus la informalidad, ¿no? Ahí me remito a Hernando de Soto, no tengo mucho más que decir, pero evidentemente la regulación cae sobre los formales y sobre los informales no llega ni siquiera la regulación primaria, que es la administrativa. Hablo de OEFA, SUNAFIL, OSINERMIN, menos va a llegar el Estado a través de la vía penal o la vía de derechos humanos. No sé si hay más comentarios. Sí, doctor, por aquí, quizás saliendo un poquito del contexto, preguntarle su opinión, no sé si es que hay alguna relación con el tema que se está tocando, justo en las protestas últimas que vivimos, salió una noticia que me llamó la atención, no sé hasta qué punto hay alguna afectación, cuando intervinieron a esta imprenta que estaba imprimiendo carteles gratuitos para los protestantes. Estos empresarios, sumándose al derecho, si es correcto, a su derecho de protesta, publicaron a través de sus redes sociales que para quien quisiera les iban a facilitar letreros para la protesta, ¿no? Entonces, fueron, digamos, la policía aparentemente vio esto y hicieron un operativo y los intervinieron. Entonces, ¿hay vulneración en este caso de algunos derechos o el Estado ha actuado correctamente? Gracias. A ver, el derecho a la protesta abarca la posibilidad de protestar a través de la libertad de expresión. Puede protestar desde el internet, puede protestar saliendo a la calle, puede protestar con un cartel. O sea, en principio eso es legal. Lo que es ilegal es a través de la protesta, por ejemplo, promover el odio. Eso está expresamente excluido a través, digamos, de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes, ¿no?, que hay marchas y contramarchas por el matrimonio igualitario, ¿no? Hay un grupo que marcha a favor y otro que marcha en contra, ¿no? El que marcha en contra del matrimonio igualitario puede utilizar carteles discriminatorios, puede utilizar carteles que violen el principio de igualdad, bueno, según el TCN ¿no? O por ejemplo, si un empresario hace carteles diciendo hoy quemamos la plaza San Martín, eso es algo que es ilegal. Entonces, hacer carteles y facilitar el uso de los carteles es algo que está amparado en principio por el derecho a la protesta, ¿no? Lo que puede no estar amparado y ser ilegal es si es que este tipo de manifestaciones, los carteles, tienen contenidos para azuzar o para promover, digamos, actos ilegales, ¿no? Por ejemplo, quemar un edificio, destruir la propiedad pública o privada, o utilizar armas de fuego,
o utilizar armas que puedan generar lesiones a los propios manifestantes, etc. Eso es lo que sería ilegal. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también de repente comentarle un poquito sobre el comentario que hacía Cecilia sobre este tema de la regulación en lo que es la minería ilegal, ¿no? O bueno, informal. Sí, pues es todo un tema, ¿no? A mí me tocó trabajar en Madre de Dios, trabajaba en Ocinermin y bueno, he visto de cerca todas las condiciones en las cuales se ha venido gestando esta minería ilegal, bueno, en toda esta zona que es terrible, pero sin embargo también lamentablemente no sé, hay varios factores que promueven esto, una alta demanda y el alto precio del oro en este caso, la falta de la capacidad del Estado, ¿no? Y el tema social también que se vive en las zonas. Pero también quizá no se va un poquito más atrás cuando, o sea, ¿cómo se disparó este problema? Y esto fue a raíz del impacto negativo que trajo consigo la construcción de la carretera interoceánica por Odebrecht. Y vemos también, ahora estamos sabiendo todas las coimas y todo lo que salió para que esa carretera salga sí o sí, a pesar de que en su momento muchas personas cuestionaban y vaticinaban y adelantaban las consecuencias fatales que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces sí es un problema bien complejo y sí, digamos, desde la minería formal, la gran minería que digamos, desarrollamos en empresas como Anglo American, sí se ve un poco injusto, ¿no? La exuberante regulación a la cual somos sometidos versus esta, digamos, falta de control. Ahora, hay que también saber definir, una cosa es la minería ilegal y otra es la informal, ¿no? La informal es aquella que se desarrolla en espacios donde sí es posible hacer minería en determinadas condiciones, pero bueno, todavía el Estado no pone las condiciones para desarrollarlas. Y la ilegal es aquella que se desarrolla en zonas en las cuales está prohibido, por ejemplo, en las reservas naturales, ¿no? Claro. Entonces sí es bien complejo el tema, pero sí es bastante rico y creo que poco a poco también quizá en el futuro las empresas formales, grandes empresas mineras, podrían hacer alguna contribución en el futuro a poder formalizar estos pequeños artesanales medianos mineros. Gracias. No, de nada. Lo único que puedo añadir al comentario es que, bueno, ustedes que están, digamos, trabajando en este ámbito, los que no hayan pasado por situaciones como las que he comentado ahora, podría ser que se les presente en el camino, ¿no? Las empresas formales, todo el tiempo, por más actividad que realicen dentro de los estándares regulatorios, siempre a la larga, lamentablemente, la historia es así, acaban teniendo alguna contingencia con la población, ¿no? No sé, en el caso de ustedes, me imagino que eso ya lo tienen bastante trabajado y mapeado, y lo que ayuda, digamos, a la prevención del conflicto es a tener muy claro cuáles son tus márgenes de responsabilidad, ¿no? Frente a un determinado caso, ¿no? Supuestos y casuística hay muchísima para comentar, ¿no? Doctor, una consulta. Primero agradecerle la presentación y lo segundo es una consulta. En un caso concreto de defensa posesoria, no nos ha ocurrido todavía. Se ha dado el caso en el cual se ha tenido que hacer la defensa posesoria, donde hay la participación de una familia y de repente adolescentes, pero sí el adolescente acompañado de sus padres o adultos mayores, acompañados de un grupo familiar. ¿Qué ocurre en el supuesto que tengamos que hacer una defensa posesoria? Pese a que se ha hecho toda la diligencia, se analizó el contexto, etcétera, pero se tiene que hacer la defensa posesoria. Y al momento de entrar a realizar el operativo, repito, no nos ha pasado este caso concreto, pero ¿qué pasaría? Si al momento de realizar la defensa posesoria resulta que encontramos a menores de 18 años sin acompañamiento de los padres, ¿cómo debemos de proceder en ese supuesto? Siendo que el lugar donde lo vamos a hacer está usualmente a 4.000 metros sobre el nivel del mar de repente y a una distancia de 2 horas de la comisaría más cercana o de un juzgado más cercano. Esa es la primera pregunta. A ver, yo he visto estos temas varias veces en el sector extractivo minero. Lo que yo siempre aconsejo es que antes de hacer una defensa posesoria
se notifica al fiscal, porque si estamos hablando de un poseedor precario que se ha metido, por ejemplo, en un terreno superficial de una empresa, la empresa tiene los derechos superficiales, tiene la posesión en cierto modo, y hay personas que se meten, ponen algunas posesiones, ponen unas tablas o arman una cabaña, arman lo que pueden en ese momento, o incluso han habido casos en los cuales la empresa ha descubierto esto después de meses, familias que se han instalado con material noble. Claro, y luego ejercer la defensa posesoria es más difícil, pero bueno, si pasara, yo lo que recomiendo es vayan donde el fiscal, hagan la denuncia previamente e informen al fiscal que van a hacer la defensa posesoria. Segundo, recomiendo que traten de llevar o a un notario, o a un fiscal o a un juez de paz que pueda ser de notario. Un fiscal puede actuar como prevención del delito y como tal puede exhortar a las personas a que se retiren. Muy bien, si nada de eso es posible, la ley, el Código Civil establece la posibilidad de la defensa posesoria y no pone como condición que haya un fiscal, que haya un notario, que haya un juez de paz, no lo pone. Es decir, en teoría tú lo puedes hacer. Si en tu mapa de riesgos esta es la posibilidad de que tienes mapeada la posibilidad que esto sea así, tú lo que tienes que tener en claro es que las personas que te ayudan por cuenta de la empresa a ejercer esa defensa posesoria, que puede ser de las áreas de seguridad o terceros subcontratados, tienen que tener claro que lo que ellos hagan te compromete. Tienes que capacitarlos para que ellos eviten cualquier situación que pueda implicar lesiones o daños personales. Peor aún cuando existen menores de edad de por medio. Entonces, cuando hay menores de edad de por medio, lo que en teoría se tiene que hacer según la regulación es llevar a esos menores a la autoridad para que la autoridad lo lleve con sus padres, para que los padres se hagan responsables, ¿no? Y claro, lamentablemente sucede que en este tipo de diligencias de defensa posesoria hay menores de edad, ¿no? Chicos de 10 años, 8 años, incluso casi niños de 1 año, 2 años, ¿no? Y hay veces los ponen allí porque o no tienen a dónde llevárselo, las personas que están ahí pernoctando, o hay veces puede pasar de que los ponen ahí también, ha pasado lamentablemente, como escudo, ¿no? Como para que digan, oye, pero ahí hay un bebé, ahí hay un menor de edad, no puedes tocar este lugar, ¿no? Claro, y ahí el tema del uso de la fuerza es el factor central y tienes que mitigar el riesgo con la capacitación y dando instrucciones muy claras de que acá no puede haber ningún hecho de violencia contra la persona. Diferente es violencia contra las cosas. En teoría, si hay un usurpador, yo tengo derecho a desarmar lo que ha hecho el usurpador y desalojarlo. Pero lo que no tengo es derecho a pegarle o derecho a forcejearlo. Lamentablemente eso te puede traer una serie de contingencias. Gracias, doctor. Entonces, bajo esa premisa, sí, llegando al supuesto de hacer la defensa posesoria como última vía, encontramos a un niño sin acompañamiento de sus padres, pese a que estamos a 2 horas de distancia de la ciudad, podemos trasladarlo hacia la autoridad competente para que él se acerque y lo ponga a disposición de sus padres. Es más, yo diría que es tu deber, ¿no? Sí, claro. Esa es justamente nuestra preocupación. Claro, esto es lo que en penal se llama injerencia previa, ¿no? Si bien tú no has llevado al menor ahí, en la medida que lo estás retirando del lugar, en la medida que sus padres no están identificados en ese momento, tienes que ponerlo a disposición de la autoridad, ¿no? Y la segunda pregunta es, siempre uno está propenso a posibles hechos, a la comisión de parte de terceros, de algunos hechos delictivos. ¿Cómo debe de proceder o cuánto tiempo debería de aplicarse esta detención ciudadana en casos de flagrancia? Imaginemos que un personal de seguridad privada se topa con el escenario de que hay un tercero que está cometiendo un hecho ilícito o un perjuicio hacia la empresa que podría constituir un delito. No hay la presencia de funcionarios públicos en ese momento, sé que tenemos un convenio extraordinario, pero imaginemos que la policía más cercana no está, más cercana a una distancia estará pues de 1 hora, hora y media, imaginemos. En ese escenario, la detención ciudadana que estaría ejerciendo este funcionario de seguridad privada tiene un límite, un plazo de tiempo, porque nosotros estamos pues a 2 horas de Moquegua, o de repente a la inmediatez de tener un policía a media hora, 40 minutos, ¿no? Y más que todo es pensando un poco en mitigar riesgos de que alguien nos pueda formular algún tipo de acción, como secuestro,
o alguno de este tipo de casos. ¿Cómo proceder en ese supuesto? Claro, allí la regla es la regla de la inmediatez, o sea, no hay un plazo. El plazo, digamos, que uno puede tener como referencia, pero solo como referencia en las 24 horas, si tienes que ir a pie. Es un decir, porque en verdad la regla es ponerlo a disposición en el término de la distancia, es decir, inmediatez. O sea, no es que si detienes a alguien te puedes parar y depositarlo en algún lugar mientras piensas a qué hora vas a salir para dejarlo con la autoridad. No, no tiene que ser inmediato. O sea, el término de la distancia es lo que dure, ¿no? Si el traslado dura 40 minutos, será. Si tarda 4 horas, si tarda 8 horas, es 8 horas, ¿no? Entonces, eso no es un problema en la medida que haya inmediatez. No puede haber una actividad que distraiga el traslado de la persona que ha sido detenida por un ciudadano que está ejerciendo la potestad de la detención ciudadana, ¿no? Gracias, doctor. No, encantado. Para mí ha sido gracias, un gusto doctor. acompañar y espero vernos en una próxima ocasión. Está muy bien. Muchas gracias, María Isabel. Me despido. No sé, ustedes tal vez van a continuar con otras coordinaciones. Un gusto, buenas tardes. Chao, chao. Adiós. Gracias. Doctor, buenas tardes.